Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Forbes al Punto. En esta ocasión tenemos como invitado a Carlos Enrique Cavalier, él es presidente de Alquería, que nos va a comentar sobre todos los desafíos que ha tenido esta importante empresa lechera y también cuáles son los retos que tiene el sector agroindustrial en el país después de la pandemia. Señor Cavalier, cuénteme cuál es el panorama de Alquería en estos momentos. Primero, muy buenos días a ustedes en Charlas Forbes. Estamos encantados de estar con ustedes. Pues la verdad, lo primero que nos imaginamos va a ser 2 meses, cuando empezamos a entender la dimensión del tema, porque pues, lo hicimos en febrero, era que teníamos que cuidar a nuestra gente. Digamos, si el 70-80% del esfuerzo ha sido cuidando a las 4.500 personas que están en Alquería, 1.000 personas que sacamos de las oficinas a las casas, y las otras 3.000 personas que están o recogiendo leche o en los centros de acopio o llevando leche a las plantas, en las mulas, o trabajando en las 7 plantas, o trabajando en la calle entregando producto, para que todos los 160.000 tenderos estuvieran bien atendidos. Entonces, cuidar a esas 4.500 personas ha sido un tema importante. Lo primero que hicimos fue establecer un protocolo. Fue de los primeros protocolos en el país que hubo. El 3 de marzo tuvimos el primer protocolo de cosas básicas, de lavado de manos, de distanciamiento, de geles. Y luego pues el tema se fue complejizando en el sentido que dijimos, bueno, no podemos seguir con las personas de los buses, que hoy es un tema complejo. Teníamos 40 personas por bus y bajamos a 15 personas por bus. Los turnos se achicaron, se modificaron para que las personas estuvieran distanciadas también dentro de la planta. Están distanciadas en el casino, están distanciadas entre la misma operación cuando caminan juntos, pues ya no caminan juntos, sino caminan a 2-3 metros de distancia. Y luego empezamos pues, a leer mucho, a instruirnos mucho del proceso y entender cómo el uso de tapabocas iba a ser crítico, porque el tema no es que el tapabocas al principio de la OMS decía, esto no le sirve a usted para no infectarse. Y sí sirve algo, ellos cambiaron su posición. Pero si uno es un asintomático y está infectado, le sirve para no expandir el virus. Seguimos con los protocolos muy, muy fuertemente hacia los ganaderos, hacia los tenderos, tratando de entender la distancia. Por ejemplo, cuando un camión llega a una finca y no tiene contacto personal sino a 3 metros con el ganadero recogiendo la leche, los dos con tapabocas. Y obviamente todo lo que nos ayuda mucho es nuestros procesos de sanidad interno, porque entre comillas, la alquería es un poquito, pues nosotros somos una planta donde se matan bacterias. O plantas donde se matan bacterias, porque la leche viene con unas bacterias que crecen por su riqueza alimenticia. Entonces nuestros protocolos de sanidad internos, nuestros procedimientos, nos han ayudado mucho a guiar esa mentalidad de cuidado entre toda la gente. Hay un tema muy importante acá, y una de las dudas que tienen los empresarios es cómo cambiar la cultura y rápidamente y meterse todo en este cuento. ¿Cuáles fueron los elementos claves para usted para que sus trabajadores se acomodaran rápidamente a todo lo que nos está contando, a nuevas dinámicas, a que ustedes se tienen que caminar a tantos metros? ¿Cómo hacer para ese cambio de chip cultural? Pues digamos que dentro de las plantas la cultura de la calidad y de la asepsia ha sido siempre pues un mandato. La alquería la fundó un médico, Jorge Cavalier Gaviria, y con mi padre, Enrique, siempre aseguraron que los parámetros de calidad que se manejaran fueran importantes. La primera bacterióloga de alquería fue mi tía Beatriz Cavalier de Suárez, que fue decana de bacteriología de la Universidad Nacional. Entonces usted puede entender un poquito el legado que eso nos deja, que las plantas son como, pues, entre comillas, y con todo el respeto, pues son unos hospitales internos, con la limpieza que hay que tener, pues no digamos a nivel de hospital, pero sí
la limpieza de los tubos, la limpieza de las personas, los cambios en los turnos, cómo se cambian las personas en el vestir con sus uniformes, llegan de ropa, se cambian el vestir, caminan con sus máscaras, sus sombreros. Yo hace mucho tiempo no entro a la planta sin estar perfectamente equipado con cambio de botas, cambio pues de que no tenemos anillos, no tenemos relojes, con cofia, con tapabocas. Entonces, ese cambio de cultura no fue tan complejo en ese sentido. Un poco más complejo en la distribución, porque aunque ellos veían los procesos internos, rápidamente aprendieron que estábamos cuidándolos mucho, porque no podíamos permitir que ninguno se enfermara, pues nunca estamos exentos de eso, desafortunadamente. Y les hemos dado también muchas charlas, hemos dado seguramente más de 1000 charlas a grupos de 10, 20 personas sobre cómo va esto y para dónde va, y todo el procedimiento de cómo avanzamos en este proceso. Esas charlas tienen muy concientizada a la gente de cómo trabajar en el tema. Bueno, hay un tema que nombró ahora, el tema de los tenderos y la distribución. ¿Qué cambios en el caso de negocio, ustedes cómo se adaptaron rápidamente al tema del negocio de tener las tiendas cerradas, por ejemplo? Tener unas limitaciones en distribución del producto. ¿Cuáles fueron como esas claves Pues para digamos, empezar a... no ha habido tantos cambios, pues sí ha habido, pues digamos, nosotros, por ejemplo, tenemos 500 preventistas que iban a la calle todos los días. 2 semanas antes del simulacro de la alcaldesa de Bogotá y los otros alcaldes, los llevamos a la casa, o 1 semana y media antes, los mandamos a la casa, hicimos unas pruebas de llamadas, estuvimos 1 semana consiguiendo todos los teléfonos de los tenderos, y hoy semanalmente llamamos a 98% de esos tenderos que nos contestan. Llamamos al 100%, pero hay 2% que no contestan. Sabemos que hay 8% de las tiendas que estaban en sectores industriales que no están operando, pero nos dicen aquí estamos. Cuando abramos le avisamos. Y hemos podido hacer toda la operación de preventa a nivel de teleconferencias de la casa. Es decir, cada preventista hace seguramente 80, 100 llamadas diarias. Les incrementamos los planes de celulares para que se puedan meter con el tendero, más datos, más llamadas, y puedan estar en contacto con ellos. Entonces, pues eso, la autoventa sí no ha variado, pero obviamente el cuidado de que esas personas todos los días los camiones se desinfectan, se laven las manos, lleven suficiente gel, lleven boquillas. Todas las boquillas se les dieron hace ya casi un mes, se les siguen cambiando todo el tiempo. Ya les vamos a dar esta semana, pues en la medida que se van haciendo posibles, mascarillas a todos de plástico para que estén como los médicos en las plantas, y pues cualquier cuidado pues es mayor. Los hemos instruido mucho en el cuidado de la familia, porque digamos que nosotros tenemos una familia que son 12.500 ganaderos, que son seguramente 60.000 personas, en sus hogares son 50.000 personas, 4.500 colaboradores que pues, son otras 20.000 personas, más los tenderos, pues que no son todos nuestros solamente, los ganaderos sí, solamente producen para nosotros. Entonces estamos a cargo de más o menos 100.000 personas, que es un tema complejo, pero que hemos logrado que hasta ahora no ha habido ningún incidente en ese sentido, todo el mundo cuidándose mucho. Y yo sí creo, y estamos compartiendo mucho en el Consejo de Competitividad, el hecho del autocuidado es muy crítico en este proceso. Bueno, miremos el tema macro ya de agroindustria. ¿Cuáles son los desafíos con la pandemia y qué prevén? Vemos una economía donde se va a resentir mucho el consumo, donde vemos una caída, se prevé una caída importante del PIB. ¿Qué le espera? ¿Cuáles son los desafíos hoy de la agroindustria en este momento, señor Caballero? Pues nosotros empezamos a ver que pues en febrero, que industrias colombianas se van afectadas por el shock de oferta que generaba el tema chino, y empezamos a concientizarnos un poco del tema. Luego entendimos que ese shock de oferta que en Colombia se empezó a dar solamente pues a principios de abril, final de marzo, generaba un shock de demanda, porque a la gente se le bajan los ingresos, y eventualmente pues todo el tema que genera el desempleo. Entonces pues estamos adecuando procesos para poder llegar a ese proceso afortunadamente. Nosotros, digamos, en ese sentido, pues como estuvimos en la ley 550 hace 20 años, hace 22 años, en 98,
Nuestra experiencia con la caja y nuestra experiencia con el cuidado que tenemos que tener con los gastos ha sido muy grande, porque cuando uno ha pasado por, entre comillas, la muerte financiera, o por lo menos el coma financiero, sabe cómo cuidar la caja, sabe dónde tiene que estar parado en ese sentido, cómo avanzar en procesos. Entonces, eh, pues hemos estado viendo cómo logramos llegar a los tenderos, a los hogares más pobres, eh, con nuestros productos de manera diferencial, ¿no? Con tamaños, con precios, que es lo crítico que se hace siempre en estas ocasiones. Para que la gente tenga acceso, sabemos que la gente tiene mucha confianza en la marca por la calidad de lo que hacemos, y esto pues es un momento para demostrarlo, en este momento pues de cómo esa calidad de lo que hacemos es vital. Eh, entonces pues entendemos que eso va a suceder, pero pues todos conocemos a Camilo Herrera en Radar y sabemos que pues, esto genera una disminución en los ingresos de los hogares. Temporal, vamos a ver, pues no será como la China, como decíamos ayer en el Consejo de Competitividad, que el golpe va a ser como Corea, que es una caída muy temporal y salta muy hacia arriba, muy rápidamente. Pero esperamos que de pronto sea en U, que estemos abajo un poquito de tiempo y no pasemos a la L o a otros escenarios que son más difíciles, que es que la L pues, es una recuperación mucho más a largo plazo. Entonces, pues obviamente sabemos que las pruebas que el gobierno están incrementándose profundamente, ya estamos en el doble de lo que estábamos hace una semana. Hemos estado muy cercanos al gobierno trabajando, apoyándolos en el tema de pruebas, porque sabemos que estos son como unos incendios intransparentes, que no se ven y que se expanden y pues ponen a las personas en una condición de sanidad y de salud difícil. Y todo el tema sintomático, y Alquería ha sido de las primeras empresas en hacer pruebas en los Andes, con que hemos venido trabajando ya hace 6 semanas, la doctora Silvia Restrepo, el doctor Eduardo Berens, el gobernador, el rector Alejandro Gaviria. Entonces, pues sabemos que esto va a ayudar mucho. Hemos tenido ya muestreos de 40 personas que pensamos que estábamos, pues las habíamos aislado. Eso es otra cosa que hicimos muy tempranamente. Unas encuestas, si las personas tenían gripa, y las mandábamos, no las subíamos a la ruta. Y esos son protocolos que estamos dispuestos a compartir con ustedes para que sean el país. Lo hemos compartido con mucha gente, porque en la medida que uno sepa que la gente que está con un poco de resfriado se va a la casa. Mi hijo, por ejemplo, está resfriado hoy, ayer, él vive aquí cerca, pues vive en el mismo edificio nuestro. Entonces está confinado a su apartamento, no sale ni a la sala. Entonces, pues sabemos que tiene que estar en ese sentido igual. Y otra cosa que hicimos fue que hicimos unas encuestas diarias, ya con la marca de Alquería hace 2 semanas, hace una semana, muy fáciles de contestar. Todos los contestamos, tenemos 4.500 encuestas diarias que se contestan si uno está enfermo, si uno tiene alguien de la salud que necesite apoyo, si uno tiene tos, si uno tiene gripa, si ha estado en contacto con alguien que esté con COVID, en fin. Y así podemos tener mucho más certeza del aislamiento que tenemos que tener. Y obviamente preguntarle a la gente que está juiciosa en la casa, que no salgan más de uno de la casa a hacer las compras. Todos esos procedimientos que han sido muy exitosos en otros países, implementados muy temprano en la guía, y esperamos que esto nos ayude mucho a cuidar a nuestra gente. Bueno, usted, el cargo suyo es coordinador de sueños. Ese Señor. coordinador de sueños, cuáles son las lecciones que le ha dejado de liderazgo en management en estas crisis? ¿Cuáles son como esa una, dos o tres claves que usted diría, mire, un líder en este momento de la crisis debe tener esto o pensar esto, tener cabeza fría, no sé, no sé qué se podría decir de liderazgo en estos momentos de crisis, señor Pablo? Pues, por ejemplo, estar muy bien informado. Estamos pues, leyendo artículos, 2, 3 artículos diarios de lo que va saliendo, selectivamente porque le llegan no 30. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué son los autores que están? ¿Quién se lo recomienda a uno? Los paso al grupo de trabajo que tenemos en Alquería. Lo más importante, por ejemplo, salió uno el fin de semana sobre las caretas, con qué se hacen las caretas, las vamos a incorporar eso en nuestro, porque no siempre las caretas tienen que ser de papel, pueden ser de otras sustancias, y Tomás Puello, que ha sido un líder
increíble autor en estos meses. El domingo publicó un artículo sobre de qué materiales pueden ser las caretas, y que además pues, las caretas no sirven en la boca, o no sirven en el mentón, sirven en la nariz y la boca. Como tal vez va a salir en un comercial de radio que estamos trabajando en todo el Consejo de Competitividad, esto no se llama tapabocas, sino tapanariz-boca. Porque yo exhalo y pues por la nariz exhalo los gérmenes si estoy enfermo, así sea de gripa, no tiene que ser de COVID. Y de esa manera, pues entonces estar muy ilustrado para poder dar pautas generales de trabajo, de visión hacia dónde vamos. Y claro, después cuidar la compañía, cuidar la caja, los procedimientos internos son cada vez más estrictos para evitar que haya enfermos, y pues puede haber un brote en cualquier momento, que eso, no, pues, eso es parte de lo que vivimos. Aislar a las personas y tenerlas apoyadas en sus hogares para que se recuperen del brote. En Cundinamarca, pues fíjense que estamos en una situación muy particular, muy positiva. Tenemos solamente 2 personas en UCI, creo que 14 personas en hospitales, y el resto de las personas que son, pues sí ha habido varios fallecidos, no muchos. Esto es una tristeza terrible. Y el resto de las personas están en sus hogares. Pero, por ejemplo, también aislamos a 41 personas indefinidamente, con sus sueldos en sus casas, tranquilos, que tienen predisposiciones, tienen edad mayor de cierta edad, pues de los 60 años, y predisposiciones a ser vulnerables a esta enfermedad. Entonces ellos tienen que cuidarse de sobremanera para no caer que no caigan en el virus, porque obviamente para ellos puede ser mucho más mórbido y mucho más grave el tema en ese sentido. Entonces ese aislamiento también nos ha permitido tener mucha tranquilidad, y esto lo hemos hecho a nivel nacional también. Todo lo hemos hecho a nivel nacional. Bueno, la última pregunta. Es una percepción quizás que el gobierno ha trabajado mucho en el tema de auxilios a pymes, etcétera, a muchos sectores, pero no sé, hay algunos sectores que dicen, oye, el campo, los ganaderos, los campesinos, etcétera, hace falta un poco más de ayuda. ¿Usted también tiene esa percepción? Pues digamos que el sector agrícola es de los que ha funcionado perfecto en esta instancia, porque no ha habido choque de demanda. Perdón, no ha habido choque de oferta. Seguramente nos va a tocar un choque de demanda. Pues si hay cambios, el director de la SAC me decía el otro día que pues, la zanahoria se ha bajado, pues, los alimentos suben, los huevos, el arroz, la leche han subido, pues por lo menos los huevos, el arroz, la leche, hemos visto que hubo una demanda inicial en marzo cuando el primer encierro, que antes se votó y desocupó los mercados. Entonces eso nos generó faltantes que estamos tratando de recuperar todavía en los procesos. Pero digamos que yo creo que esto plantea es que Colombia, ese sueño de dorado de ser una potencia agrícola, se va a dar. Primero porque el petróleo no va a estar ahí. No sabemos que esto va a cambiar mucho. Y Colombia tiene una potencialidad de producir alimentos, y esto se hace con capacitación, con garantía de compra a los campesinos y con créditos que les permitan a ellos subir sus productividades. Entonces, en ese sentido es que podemos llegar muy, muy lejos en el sector agrícola, y pues la ayuda en ese momento sería para hacer proyectos de mediano y largo plazo, no de corto. Claro, algunas personas necesitarán temas de corto plazo, porque restaurantes se han cerrado, entonces pues eso en cierta demanda la demanda. Pero digamos que al final del día la gente está comiendo, porque es lo que no nos hace, pues, respirar, comer, bañarnos, ir al baño, todas estas necesidades súper básicas. La pirámide de Maslow se despichó un poco hacia abajo, y esas necesidades básicas las estamos haciendo. Entonces la gente está comiendo, y eso al sector agrícola, que no digo que no esté tocado, pero ha tocado mucho menos que a otros sectores, y uno tiene que ser relativo también en el proceso. Gracias, señor Cavalier, por estar en Charlas Forbes al Punto. Y bueno, no se pierdan más capítulos en Forbes.com.